Buenos días. A Dios gracias. Vivimos el día miércoles 26 de agosto del año 2020. En vivo y en directo desde Orocovis en Puerto Rico, yo soy Ángel Cifuentes. Para ponerles al tanto del palpitar de Puerto Rico, las noticias de la pandemia y noticias del fabuloso mundo de los deportes. Lo hacemos de lunes a domingo en una presentación de sus carnicerías Jiménez y Joyería Torres Omar de la ciudad de Chicago. Esta es la máquina deportiva y la dirige el carismático Enrique El Tico Fernández, la voz del Chicago Fire en español, una garganta llena de fútbol. Hoy miércoles, mitad de semana, vamos a Carnicería Jiménez de Melrose Park, que está localizada en las avenidas Broadway y Lake, en Melrose Park. Lleve la mejor carne y aproveche nuestros grandes especiales. No importa en dónde esté, Joyería Torres Omar le ofrece el oro de 14 quilates en diseños súper exclusivos, anclas, anillos, relojes, pulseras, aretes, medallas, cadenas, diamantes. Todo lo que usted busca en oro de 14 quilates lo tiene Joyería Torres Omar. Y no importa en qué parte de los Estados Unidos radique. Búsquenos a través de la Facebook, a través de internet, en torresjewelry.com. torresomarjewelry.com. El teléfono de Joyería Torres Omar 773-342-1226. Estamos localizados en el 2624 al norte de la Milwaukee, en el área de Logan Square, allá en Chicago. Dicho esto, ¿cómo amaneció Puerto Rico hoy día? Miércoles 26 de agosto. Una mañana bastante fresca aquí en Orocovis. Las probabilidades de lluvia son escasas, mas sin embargo la humedad del día estará acarreando lluvia para esta tarde a los pueblos del este de Puerto Rico. Así es, una mañana en estos momentos, cuando son las 8 en punto de la mañana, una temperatura aquí en Orocovis de 72 grados. Figúrese usted que la semana pasada vivimos el paso de la tormenta tropical Águeda, que dejó aquí en Puerto Rico inundaciones. No cobró vida, a Dios gracias. Sin embargo, en Cuba, mucho daño a la estructura, en viviendas y a la agricultura. En la República Dominicana, iguales circunstancias, cobró la vida de varias personas, y en Haití también perdieron la vida 12 personas en Haití, a consecuencia de las torrenciales lluvias y vientos de la tormenta tropical Águeda. Pues ya dejó el Caribe y se encamina para el Golfo de México. Lo alarmante de esto es que el Águeda ha cobrado mucha fuerza en el Golfo de México, ya que las aguas del Golfo de México están bastante calientitas. Así es que cobró fuerza la tormenta tropical Águeda, que ya es huracán, y pudiese tocar tierra esta noche o mañana temprano en las costas de Luisiana y llevar mucha lluvia a las costas de Texas y por allá por Mississippi. Así es, el huracán Águeda ha cobrado fuerza y pudiese tocar tierra esta noche con la categoría 3, y es posible que tenga categoría 4 según los pronósticos de los expertos en meteorología. Así es que el gobierno de Texas
el gobierno de Luisiana están evacuando a cuanta persona viva en poblados cercanos a la costa. 380,000 evacuados. Así es que peligroso el huracán Laura que vivimos nosotros aquí en Puerto Rico, la experiencia de haber sentido sus vientos y su lluvia, pero afortunadamente aquí comenzaba a cobrar fuerza. Cobró fuerza al internarse en el Mar Caribe y llegó a las islas de el Caribe de Puerto Rico, Cuba, Haití y República Dominicana con más fuerza que Puerto Rico, y cobró la vida de 12 personas en Haití y de 4 personas en la República Dominicana. Ahora hay gran alarma en las costas de Luisiana, Texas, Mississippi, porque este huracán pudiese llegar en categoría 3 y hasta 4 con vientos arrasadores de más de 185 kilómetros por hora. Laura es el huracán que está poniendo la atención de los expertos en meteorología, ya que según pudiesen las olas del Golfo de México elevarse hasta 12 pies de altura y las inundaciones serían impredecibles. Así es que el gobierno de Luisiana, el gobierno de Texas, evacuando a miles y miles de residentes en las costas para evitar sufran las consecuencias que se pronostican serán históricas. Así amaneció el mundo a la espera de los estragos del huracán Laura, que pasó aquí en Puerto Rico el pasado fin de semana. A Dios gracias, no había evolucionado la fortaleza de sus vientos, pero al adentrarse al Mar Caribe, en las islas del Caribe, Cuba, Haití y República Dominicana, ya dejó estela de mucho daño, soledad, inundaciones y muerte. Que Dios proteja a mis hermanos que viven en las costas de Luisiana y de Texas y de Mississippi. Señoras y señores, aquí en Puerto Rico, desde los pasados 3 días, hemos brindado noticias alentadoras sobre la pandemia del coronavirus. Hoy, el Departamento de la Salud de Puerto Rico informa que se detectaron solamente 18 personas positivas con el coronavirus. Hace 4 o 5 días habíamos reportado 633 y hoy, a Dios gracias, solamente se ha detectado 18 personas adicionales para un gran total de contagios positivos, 14,010 personas. De esta cifra, 7,358 son mujeres, 6,652 son hombres. También el galeno, el secretario de la Salud, Lorenzo González, que dicho sea de paso, se puso en cuarentena debido a que estuvo con personas que han dado positivo con la pandemia. Está en cuarentena el secretario de la Salud de Puerto Rico, el doctor Lorenzo González. Desde su oficina en casa ha informado que se detectaron 12 probables casos, solamente 12, para un gran total en este renglón, 16,734 personas. De estas, 9,222 son mujeres, 7,512 son hombres. Lamentablemente se informa que perdieron la vida 9 personas
en las más recientes 24 horas, para un gran total de fallecidos. 404 personas han perdido la batalla por la pandemia del coronavirus aquí en Puerto Rico desde marzo hasta hoy, miércoles 26 de agosto. Hospitalizados, reporta la Secretaría de la Salud de Puerto Rico, 397 personas están hospitalizados sufriendo los síntomas de la pandemia. Así amaneció Puerto Rico hoy. A propósito, el próximo jueves se avecina una onda tropical que posiblemente traiga tormentas eléctricas y lluvia. Estaremos pendientes para informarles qué está sucediendo en la República Dominicana. En la República Dominicana, la situación de la pandemia sigue preocupando a las autoridades que recientemente tomaron el mando en el país caribeño, nuestros vecinos. Y es que el Departamento de la Salud de República Dominicana reportó 609 casos adicionales. 609 casos adicionales. Para un gran total en la República Dominicana, un país de 10.500.000 y pico de personas, el total de contagios, 92.217 personas. Murieron en la República Dominicana en las recientes horas, lamentablemente, 12 ciudadanos. Para un gran total de decesos, 1.585 personas perdieron la vida por el contagio del coronavirus en la República Dominicana. Hablándoles de mi país, Guatemala, en el centro de las Américas, la ministra de la Salud del país, la doctora Amelia Flores, informó a la prensa que Guatemala amanece hoy con 69.651 personas con el contagio. Murieron en mi país, Guatemala, 2.630 personas hasta la fecha. Vamos a informarle de lo que está sucediendo en México. En los pasados 2 días, con mucha alegría reportamos que habían descendido los contagios en México. Sin embargo, en el reporte de anoche, un reporte que ofrece la Secretaría de la Salud de México, el doctor secretario de la Salud Jorge Alcocer, científico y doctor, y el subsecretario de la Salud, doctor y científico, don Hugo López-Gatell Ramírez, informaron que en México se detectaron 4.916 personas, más que ayer, lamentablemente. Para un gran total, en México, 569.000 personas con la pandemia. Lamentablemente, también tenemos que reportarle que hay más muertos. 650 personas perdieron la vida, más que el martes y que el lunes, cuando reportábamos 200 y pico. Sin embargo, ayer el reporte de la Secretaría de la Salud da cuenta que 650 personas perdieron la batalla, para un gran total de fallecidos en México, 61.450 personas. Tengo que aclararle porque al presidente de México, licenciado Manuel López Obrador,
no le gusta que solamente se digan las cifras, que se tiene que explicar el por qué tantos infectados y tantas muertes. Pues resulta de que México es un país con más de 127 millones de habitantes. Un país extensamente grande. Y de ahí los contagios y los fallecidos. Pero a el presidente Manuel López Obrador de México no le gustan las comparaciones. Pero a consecuencia de las preguntas insistentes de los periodistas que acuden a las conferencias de prensa llamadas las mañaneras, el presidente tiene que explicar que México tiene menos casos que España, que Italia, que Francia, que Alemania, que Brasil, que Perú y que Colombia, porque la población es prácticamente más grande que los países de Europa, a excepción de Rusia. Entonces, dicho esto, vamos a dejar al presidente Manuel López Obrador, cuando mire nuestro reporte, que se ha explicado tal y como a él le gustan que se diga la información del contagio del coronavirus en México. A propósito del presidente Manuel López Obrador, a quien tengo que decir públicamente que admiro su forma de conducir del gobierno, buscando la cuarta transformación del país, orientando su misión a los más necesitados como debe de ser. El licenciado Manuel López Obrador hoy ofrecerá su conferencia de prensa desde La Laguna, allá en Coahuila, Torreón. En Coahuila, Torreón, ofrecerá esta mañana su conferencia de prensa, y donde en estos momentos seguramente estará finalizando la reunión de seguridad de su gabinete. Después, el presidente viajará a Durango, posteriormente a Nuevo León, Monterrey, y cierra su gira de esta semana en Tamaulipas, para luego retornar a la Ciudad de México. Bien informados de lo que sucede en México, que a propósito se está rifando el avión presidencial que Felipe Calderón compró en su gobierno y que heredó a Enrique Peña Nieto, endeudando a México. Y el presidente Manuel López Obrador está rifando dicho avión que ni Donald Trump lo tiene. Así es, todavía hace falta vender muchos boletos. Y según las declaraciones del presidente ayer, el próximo lunes en su conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de México estará ofreciendo la última información sobre la venta de esos boletos. La rifa será el 15 de septiembre, Día de la Independencia de México. Así amaneció el país mexicano, hablándoles del Perú. El Perú reporta hoy 6.944 personas con el contagio. El Perú es un país de 32 millones de habitantes, para un gran total de 607.000 casos del contagio. Murieron ayer en el Perú 188 personas, para un gran total de fallecidos 28.001 personas. Otro país que preocupa porque el foco rojo de la pandemia está en su más alto nivel, Colombia. Reportó la Secretaría de la Salud de Colombia que se detectaron solamente ayer 10.432 personas con el contagio, para un gran total en Colombia
de 562,000 contagios de la pandemia. Murieron en Colombia ayer 277 personas para un total de 17,889 personas perdieron la batalla por el COVID-19. Sin lugar a dudas, que el país con más contagios y más muertes de Latinoamérica y de Europa es Brasil. Siempre nos da noticias bastante preocupantes Brasil respecto al COVID-19, aunque en los pasados 2 días habíamos reportado noticias alentadoras. Sin embargo, hoy el periódico O Globo de Brasil reporta que los incrementos de la noche a la mañana se han disparado nuevamente en Brasil. Hoy les tenemos que reportar que Brasil amaneció con 47,134 nuevos contagios, para un gran total de contagios en Brasil, 3,669,995 personas con el contagio. Lamentablemente, ayer murieron 650 personas. En el reporte de ayer dijimos que habían muerto 650 personas, mas sin embargo, hoy, en las más recientes horas, se detectaron en Brasil 1,271 personas fallecidas por la pandemia, para un gran total de fallecidos en Brasil, 116,580 personas perdieron la vida en Brasil. También tenemos que aclarar que Brasil es un país con muchos habitantes, 209 millones en su más reciente censo, 209 millones de habitantes, y Brasil, sin lugar a dudas y sin equivocarnos, es uno de los países más grandes de Europa, a excepción de Rusia y de Latinoamérica. Así está Brasil, hoy convertido en el epicentro de la pandemia, juntamente con Colombia y Perú y México. México se están suavizando las cosas, en Chile se están suavizando las cosas, en el Ecuador se están suavizando las cosas. Venezuela es el país de Sudamérica que tiene 29 millones de habitantes y es el país, a consecuencia de tantos millones de habitantes, el que menos casos del coronavirus tiene y menos muertes a consecuencia de la pandemia. Vamos a platicarle cómo está la situación en Centroamérica. Pues le cuento que Panamá, que es un país con poco más de 4 millones de habitantes, Panamá detectó ayer 896 personas con el contagio, para un gran total en Panamá, 88,381 personas con el coronavirus. Murieron ayer en Panamá 131 personas, para un gran total en Panamá 1,919 personas perdieron la batalla en Panamá. Hablándole de Honduras. Honduras, para su conocimiento, por si acaso no lo sabía, en su más reciente censo tenía más de 9,500,000 personas habitando el país. Honduras detectó ayer 398 personas con el contagio, para un gran total en Honduras 55,877 personas con la pandemia. Murieron en Honduras ayer 20 personas, para un gran total de fallecidos
1.703 víctimas fatales de la pandemia del COVID-19 en Honduras. En Costa Rica, que es un país de 6 millones de habitantes, un poquito más, se detectaron ayer 842 personas con el contagio, para un gran total en Costa Rica 35.305 personas con la pandemia. Murieron en Costa Rica 14 personas para un gran total de 376 fallecidos en Costa Rica. El Salvador es un pequeño país territorialmente, es muy pequeño El Salvador, sin embargo, está bastante poblado. El Salvador tiene más de 6 millones de habitantes y se reportaron ayer 154 casos adicionales del COVID, para un gran total en El Salvador, 25.140 personas con el contagio. Murieron en El Salvador 91 personas, murieron en El Salvador ayer 9 personas. Aclaro, reporta el Departamento de la Salud de El Salvador que fallecieron ayer 9 personas para un total 687 personas que perdieron la batalla por la pandemia en El Salvador a lo largo y ancho de esta terrible enfermedad. Nicaragua, el país que lo gobierna Daniel Ortega y que su esposa es la vicepresidenta nicaragüense. Nicaragua es un país de más de 6 millones de habitantes. Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, Nicaragua tiene hasta hoy, miércoles 26 de agosto del año 2020, un total de 4.311 personas con el contagio. 4.311 personas con el contagio, y han muerto a consecuencia de la pandemia 133 personas. Figúrese usted que los países que son mal vistos por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de Latinoamérica, que tienen mal visto a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a China, a Rusia, estos países mencionados son los que menos contagio del coronavirus tienen y son los que menos muertes registran a consecuencia de la pandemia. Y son muy mal vistos por el gobierno de Donald Trump y los gobiernos anteriores y los gobiernos venideros, porque tienen tendencias comunistas, según lo que ellos dicen. La palabra comunista la está mencionando en sus mensajes de vez en cuando el licenciado Manuel López Obrador, quien explica que el ponerle atención a los pobres no es comunismo, según lo dicho por el Papa Francisco. El ayudar al más necesitado no quiere decir comunismo, según las palabras del Papa Francisco. Señoras y señores, en los Estados Unidos reporta el Departamento de la Salud que se amaneció hoy miércoles con 5.765.422 personas con el contagio. Han muerto aquí en los Estados Unidos desde febrero, finales de febrero hasta la fecha, 178.451 personas. El Departamento de la Salud de Illinois, en el reporte de hoy, dan cuenta que ayer se detectaron en Chicago y pueblos circunvecinos 1.680 personas, para un gran total en Chicago y todo el estado de Illinois, 223.470 positivos con la pandemia.
Murieron en Illinois ayer 29 personas, para un gran total 7.917 víctimas de la pandemia del coronavirus a lo largo y ancho de esta enfermedad. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reporta que a nivel mundial tenemos 23.554.862 personas infectadas. Perdieron la vida hasta hoy en día 811.441 personas víctimas de esta terrible enfermedad. 811.441 personas perdieron la vida por el contagio del coronavirus. Así amaneció la pandemia y así amanecimos con la naturaleza, muy pendientes de lo que pueda causar el terrible huracán Laura, que sus vientos se han fortalecido en el Golfo de México y que pudiese tocar tierra esta noche o mañana jueves por la mañana, las costas de Luisiana, Texas y Mississippi. Y de hecho, cuando penetre, toque tierra, se va a degradar, posiblemente a tormenta tropical, pero las consecuencias llegarán a todo el medio oeste de los Estados Unidos, incluyendo Missouri, Illinois, Iowa, Minnesota. Así que hay preocupación enorme por el paso del huracán Laura, que lo experimentamos primeramente aquí en Puerto Rico como tormenta tropical. Gracias a Dios, aquí en Puerto Rico comenzaba a generar fuerza. Ya entrando al Mar Caribe, sus vientos se fortalecieron y causó mucho daño a la agricultura y viviendas en Cuba, en Haití, en República Dominicana, en ambos países de la española. Hubo muerte. Así está la situación con la naturaleza. En el fabuloso mundo de los deportes, esta es la maquinadeportiva.com y la dirige desde Chicago Enrique El Tico Fernández. A nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar, a nombre de este servidor Ángel Cifuentes desde Puerto Rico, le informamos de lo que sucedió anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Formidables noticias para los Medias Blancas de Chicago, que vencieron ayer por blanqueada de 4-0 a los Piratas de Pittsburgh, y una gran actuación de el pitcher Lucas Giolito, que tiró juego sin permitir de hit. Así es, el pitcher Lucas Giolito se convirtió en la gran figura a lanzar. No juego perfecto, pero no permitir de hit en la blanqueada de los Medias Blancas de Chicago, 4-0 sobre los Piratas de Pittsburgh. Vaya actuación la del pitcher de los Medias Blancas de Chicago, que hizo ¿cuántos lanzamientos hizo Lucas Giolito? Aquí los tenemos, 101 lanzamientos sin permitir de hit. Lucas Giolito mejora su marca, 3 victorias y 2 reveses. Después de un comienzo raquítico, ha tomado fuerza y control cada vez que está lanzando para los Medias Blancas de Chicago. El equipo de los Medias Blancas sigue en el tercer lugar, pero ayer perdieron los Mellizos de Minnesota y nos acercamos cada vez más buscando el liderato de la división central en la Liga Americana. Los Cachorros jugaron en Detroit.
Los Cachorros perdieron ante Detroit 7-1. Vaya actuación la de este jugador Jonathan Schoop, que en la sexta entrada sacudió vuelas cercas con las bases congestionadas. Un gran slam de Jonathan Schoop en el sexto inning que le dio la victoria de 7-1 a Detroit sobre los Cachorros. A pesar de la derrota, los Cachorros siguen manteniendo el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Wilson Contreras, con su cuadrangular en la novena entrada, descontó y marcó la única carrera para los Cachorros. El venezolano Wilson Contreras fue el autor de la única carrera vía cuadrangular. En otros encuentros de las Grandes Ligas, los Reyes de Tampa vencieron 4-2 a Baltimore y siguen firmes en el primer lugar de la división del Este en la Liga Americana. El partido entre Yankees de Nueva York y la representación de Atlanta fue suspendido por motivo de lluvia. Oakland derrotó 10-3 a los Vigilantes de Texas. Creo que los partidos venideros en Texas serán suspendidos a consecuencia del paso del huracán Laura, que llevará mucha lluvia a la mayor parte de las ciudades de Texas. Minnesota sucumbió 4-2 ante los Indios de Cleveland. Y los Dodgers de Los Ángeles fueron frenados por los Gigantes de San Francisco 10-8. A pesar de la derrota, los Dodgers mantienen la mejor marca en la Liga Nacional y en la Liga Americana con impresionantes números de 22 triunfos y 9 derrotas. En otro resultado de las Grandes Ligas ayer, Filadelfia 8-3 sobre Washington. Boston 9-7 sobre Toronto. Miami 4-0 sobre los Mets de Nueva York. Milwaukee 3-2 sobre los Rojos de Cincinnati. San Luis perdió en casa 5-4 ante los Reales de Kansas City. Houston, doble jornada de 7 entradas. El primer partido lo ganó Houston 6-3 a los Angels. Y en el segundo desafío, los Angels ganaron 12-5 a los Astros. Por su parte, Arizona perdió en casa ante los Rockies de Colorado. Vamos a hablarles de el básquetbol profesional de los Estados Unidos. Los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers de Los Ángeles juegan esta noche frente a Portland. Los Lakers tienen una ventaja de 3-1 de ganar esta noche. Eliminan a la representación de Portland. Por su parte, los Rockets de Houston juegan contra Oklahoma. La serie está empatada a 2 victorias por equipo. El que gane 4 de 7 partidos pasa a la siguiente ronda. Y Milwaukee, que tiene una ventaja de 3-1, juega contra Orlando. De ganar Milwaukee, pasaría a semifinales. Por cierto, anoche los Clippers de Los Ángeles apabullaron tremendamente a los Mavericks de Dallas. 154 para Clippers de Los Ángeles, 111 para los Mavericks de Dallas. En este encuentro, el jugador Paul George marcó 35 puntos y Kawhi Leonard 32 para los Clippers. Por su parte, los Mavericks de Dallas, el entrenador volvió a tener en la banca a José Juan Barea. No vio acción el boricua oriundo de Mayagüez. Seguramente para la próxima temporada
estará buscando nuevos horizontes donde lo pongan a jugar como titular, ya que a lo largo y ancho de este torneo, José Juan Barea ha sido suplente y casi no lo han utilizado. Por su parte, los Nuggets de Denver evitaron la eliminación al ganar 117-107 a los Jazz de Utah. En este encuentro por Denver, Jamal Murray marcó 42 puntos y el serbio Nikola Jokic 31. Denver 117, Utah 107, la serie en favor de Utah 3-2. Y en el hockey profesional sobre hielo, la representación de Boston perdió 4-3 ante Tampa. Los Lightning de Tampa ganaron 4-3 y la serie de semifinales se empata una victoria por equipo. El que gane 4 de 7 partidos pasa a la final. Vancouver derrotó 5-2 a los Golden Knights de Las Vegas, también empatando la serie a una victoria. El que gane 4 de 7 encuentros pasa a la gran final. Señoras y señores, en vivo y en directo desde Orocovis, en Puerto Rico, a nombre de Carnicería Jiménez y Joyería Torres Omar de la ciudad de Chicago, a nombre del Tico Fernández, yo soy Ángel Cifuentes. Excelente, maravilloso y bendecido día para usted y su noble familia, y millones de gracias por compartir este programa que lo hacemos de puro corazón, empleando lo mejor de nuestro talento que Papito Dios nos heredó para ganarnos el pan de cada día. Maravilloso día, miércoles 26 de agosto, año 2020. Que la pasen bien.